proceder con esta invitación. Le damos las gracias. Primeramente mi persona, mi nombre es Alexander Mejía. Pertenezco a la iglesia del Templo Sion, la cual está ubicada, según dijo mi hermana, en el 64 de Meneja. Aleluya. De aquí. Mi pastor es el reverendo Guzmán. Aleluya. También camina conmigo por la gloria de Dios mi esposa, mi Amén. hija. Amén. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. También un día de esto, por fe en el nombre de Jesús, ya sea varón o hembra, también está esperando. Amén. Aleluya. Y también está mi iglesia. Yo sé que se pusieron de pie, pero por favor. Así me siento bien y los nervios se bajan un poco. ¿Saben? Alabado Jesús. Aleluya. Palabra de una vez. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Iremos a Madre, busca la 1 palabra. Corintios, capítulo 7. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Gloria a Dios. Padre Santo, amantísimo Padre Celestial, te adoramos, Señor Jesús, bendecimos tu santo nombre, Padre. Te glorificamos, Señor. Tu Santo Espíritu, Padre, sobre nosotros, porque yo lo siento, Padre. Desde el momento que llegué, Padre, lo siento, Señor. Te damos la gracia por esta iglesia, por todo su tiempo, Señor. Te doy la gracia por mi pastor, por su familia, Padre, por todo lo que andan con nosotros, Padre, por todos los oídos, Señor, por todos los santos en este momento, Padre. Pero antes que todo, toda la gracia a usted, Padre. Toda la gracia a usted, Padre Celestial, porque usted nos da la vida, nos da la salud, Señor. Nos da, Padre, la otorgación hacia la vida, Padre. Hacia la eterna vida, Padre. La salvación, Señor Jesús. Qué cosa mejor que esta, Padre, la salvación, Padre. Poder estar en tu casa y adorarte todos los días, Señor Jesús. Gracias. Qué cosa mejor que esta, Padre. Uno poder abrir los ojos en la mañana, Padre. Qué cosa mejor que esta, Señor Jesús. Gracias, Señor. Porque en un abrir y cerrar de ojos tal vez no nos levantaríamos, Señor, de nuestras camas. Mas sin embargo usted por su santa misericordia, Señor Jesús, nos deja levantar, Amén, mi Dios. sabiendo que Aleluya. somos llenos de errores, mi Dios. Pero usted sabe, Padre, que nosotros buscamos la manera, no al 100% porque no hay quien, pero buscamos la manera, Padre, de servirte, mi Dios. Amén, en mi espíritu Dios. y en Aleluya. verdad. La gloria sea para Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Si todos lo tienen, digan amén. Amén. Santo. Se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Primera Hijo de y del Corintios Espíritu 3. Santo. Amén. Amén. Y dice así, principios del Primera de matrimonio. Corintios 6. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido la potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar quemado. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, ni se separe, quédese sin casar. Sí, se separa. Perdón. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone.
Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Se pueden sentar, hermano, gloria a Dios. Aleluya. Jesús, mi alma te alaba y te bendice, mi Dios. Palabra de Corintios 6. Vino ella. ¿Esa no es? Gloria a Dios. Ella me dijo. Según me pasa el tiempo, Hay que preguntar. ando ya por 5 años y en cualquier momento llego a 6 en el Evangelio. Y no han sido fáciles. El que diga que le es fácil, gloria a Dios, pero no son fáciles. Aleluya. Y una es usted servirle a Dios 7. estando sin unión matrimonial, usted solo, a que usted está en un matrimonio con una persona totalmente indiferente a usted. Aunque la palabra de Dios dice que cuando nosotros nos casamos, somos una sola carne, estamos totalmente Amén, unidos. aleluya. Pero bien a lo que dice la palabra y a lo que nosotros hacemos. Porque si nosotros nos lleváramos totalmente de la palabra, no hubiesen divorcio. Aleluya. Hubiesen poco pleito. Pero la gloria de Dios, que Él en su misericordia, Amén. así como a los que están solos y a los matrimoniados, le permite todavía, le da espacio para que se vayan corrigiendo. ¿Y cómo uno se corrige? Viniendo a la iglesia todo el tiempo, escuchando palabras, escuchando al pastor, escuchando a los predicadores, leyendo la Biblia, ayuno, en oración. Pero ahora digo yo, ¿cómo yo iba a pensar cuando estaba en el mundo que esto existía? No había manera Gloria a de Dios, saber aleluya. que toda esta palabra existía. Porque la Biblia completa es simplemente para que nosotros caminemos derecho. Amén, Ahí aleluya. caminaron muchísima gente, todavía aún, quién sabe las que no conocemos, que Dios ayudó, pero todos los que están ahí y cometieron un paquetón de falta, le era necesario hacerlo porque ellos no tenían esta Biblia. Esta Biblia la tenemos nosotros. Aleluya. Hicieron bastantes errores. Y aunque fueron errores de maldición y Dios les perdonó el alma. Pero, ¿y lo que vienen atrás? Y la familia. Y mirándome yo ahora en el mundo, cuando hablamos al adulterio, a la fornicación, a la lascivia, a todas estas cosas. Yo no sé si aquí alguno caminó en el mundo, me imagino que sí. Pero yo caminé en todas estas cosas. Y sin embargo no me daba cuenta que mi vida estaba en un hilo. Todos los días de mi vida que yo hacía una maldición de esta, mi vida estaba en un hilo. Cuando iba a la discoteca, cuando yo bailaba, cuando yo fumaba, cuando yo bebía, cuando caminaba en fornicación y en adulterio. Aunque nunca me casé, gloria a Dios, porque si me hubiese casado en aquel entonces, ahora no estuviera aquí. Gloria a Dios, Y tal vez tuviera mis 2 hijos. Aleluya. Mis 2 hijas, la que viene de camino, mi hijo, la que está ahí, mi esposa. Quién sabe si ya estuviera muerto. Porque Aleluya. en muchos accidentes Dios me salvó. Gloria a Dios. Aleluya. Soy totalmente testigo. Y aunque no lo reconocí que Él me salvó, porque mi mente no estaba en nada de lo de Dios. Pero Dios me ha salvado por lo menos de 3 o 4 o 5 muertes. Y la primera y la segunda han sido fatales. Mas sin embargo yo he salido ileso. Pero Aleluya. era ya de Dios que desde la fundación del mundo yo iba a estar hoy día aquí predicando. Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Estoy Señor. aquí hoy predicando. Sí, mi Dios, gracias, Jesús. Cuando yo veo la gente del mundo, el a ellos casarse, el ellos divorciarse, el ellos estar casados y seguir acostándose con más mujeres, el mundo se lo celebra. Aquí no hay problema, porque no conocen de Dios. Y Dios no juzga
al inocente. Digo inocente porque todavía no conoce la palabra de Dios. ¿Cómo Dios me va a juzgar a mí cuando yo andaba en toda esa maldición? Mas sin embargo yo no conocía a Dios. Poderoso. Pero Jesús. ahora yo conozco la palabra de Dios. Amén. La conozco a cierto punto que tiemblo. Tiemblo cuando yo leo todas estas cosas. Gloria a Jesús. Y Satanás, el diablo, Lucifer, que Dios lo reprende en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Él sabe totalmente cuáles son las debilidades de cada uno de nosotros. Sí es. Aleluya. Tal vez la debilidad de algún hermano es el enojo, que explota, que revienta. Tal vez el error de algún otro hermano es la bebida. Y aunque tal vez ha salido totalmente de esto, pero el diablo de vez en cuando se lo recuerda para ver si se tira un trago. Aleluya. Tal vez, porque como yo voy a hablar de esta palabra y no me voy a incluir. El diablo sabe que mi problema en aquellos tiempos era la fornicación. ¿Cuál es mi batalla? Tal vez no todos los días, pero tal vez en algún momento que yo agarre y tropiece y no esté muy fuerte en el Señor. ¿Por dónde es que Él me va a atacar? ¿Por la bebida? Yo me recuerdo que una vez me llamó alguien, una hermana o hermano, y me dice, hermano Ale, yo creo que eso no fue que me lo dijo el Señor, pero yo tuve un sueño con usted, de que como que usted va a volver, como que va para el alcohol. Yo me arranco la cabeza. Yo como que voy para el alcohol. Porque aunque yo bebía, yo no era un borracho de por sí. Y aunque tenía una funda llena de botellas, la cual, conociendo a Dios y el pastor evangelizándome, y yo buscando todo tipo de excusas en el primero y segundo año para no dejar esa botella de bebida, yo tenía por lo menos 20, 30, 40 botellas. Y aunque no la bebía así, pero la tenía de lujo. Y yo no sé si el pastor se recuerda de eso, pero yo tuve conversaciones con la bebida, con el tatuaje. Con el tatuaje, si usted se pone un tatuaje, se puede poner un arete. No hay diferencia, porque ahí entra la mutilación, entra la holladera, entra la sajadura. El que se pone un arete está en pecado. Pero ese no es lo que yo traje hoy. Esas municiones son para otro tiempo. Pero volviendo aquí a la palabra de Dios me dice que si de alguna manera u otra yo me voy a alejar de mi esposa se aleje de mí, que nosotros tengamos comunicación primeramente, que haya un acuerdo mutuo, ¿verdad? Y de la única manera que, según la palabra, que nos vamos a separar es para adorar a Dios, es para buscar a Dios, no para otra cosa. Aleluya. Si yo me voy a alejar de mi esposa por algún momento, yo tengo que tener comunicación con ella, decir qué es lo que yo voy a hacer, que ella sepa. Gloria a Dios, pero aleluya. cuando yo salgo de la iglesia, si ella se quedó, en pocas palabras, yo vengo al culto y ella por algún motivo no vino, yo tengo que salir corriendo y me voy a mi casa. Porque es simplemente no darle ventaja a Satanás a que entre. Amén. Porque muchos problemas son porque Satanás entra. Y cuando uno todavía no está completo en la palabra, ¿verdad? Y cuando quiero decir completo es que todos los días uno está caminando, pero atrás uno va tropezando. Ya yo no hago aquello, ya yo no hago adulterio, ya yo no hago lo otro, ya yo no hago esto, pero sin embargo todavía tengo muchas cositas que corregir. Amén. Así como mi esposa, así como todos los matrimonios que están aquí. Amén, Porque en algún momento Amén. de su matrimonio, sea al principio o a la mitad o quién sabe ahora, usted tuvo explosión en su matrimonio. No hay manera de cómo evitar eso. Amén, amén. Pero gloria a Dios por aquel que no lo... ¿Verdad? Amén. Y también entiendo que siempre habrá un manso en el matrimonio. O tal vez serán los dos con el tiempo. O tal vez todavía ninguno de los dos, porque todavía los dos están en aprendizaje. Y uno tiene su pensamiento y el otro el otro. Pero gloria a Dios que nosotros venimos a la iglesia, escuchamos la palabra. Llegará el momento de que algún matrimonio, el pastor lo recogerá con el callado, le hará conversación, vamos a arreglar los matrimonios, qué es lo que está pasando, siendo una balanza y manteniéndose en la mitad, mirando a ver para dónde coge con cuidado,
no sea que creyendo que está bien y atropella al otro. Yo le doy la gloria a Dios por eso, por mi pastor. Amén. Yo le doy la gloria a Dios por mi pastor. Amén, porque aleluya. he recibido buenos consejos. Amén, aleluya. Y cuando yo digo buenos consejos, es simplemente que todavía tengo mi matrimonio de pie. Amén, aleluya. Porque yo en el mundo no pensaba casarme. Jamás. Yo no me pensaba casar. Jamás. Cuente lo que yo no me pensaba casar. Aleluya. No tenía la necesidad de casarme. En el mundo tú piensas, si tú tienes 2 o 3 muchachos, la mujer que esté o se mantiene bien o se larga. Punto. Por lo menos eso era mi pensamiento. Aunque los pensamientos de la mujer pueden ser lo mismo. Pero el hombre simplemente tiene una determinación y esa es la que hace. Hasta que entré al Evangelio. Y en el Evangelio yo me doy cuenta que yo estoy atado a Cristo. Yo soy Así es, un aleluya. esclavo de Cristo. Amén, Y aunque aleluya. los pensamientos alguna vez me llegaron entre el principio con mi esposa, tal vez de divorcio, simplemente porque yo todavía estaba totalmente bruto en la palabra. Porque eso es lo que pasa cuando hay discusiones, es bruteza. Salen palabras de la boca, las cuales tú no deberías decir, pero ya las dijiste. Aleluya. Y tal vez tú la piensas. Y sigue así en un tiempo, que sigue cometiendo una bruteza atrás de otra. Pero lo bueno es que tú no paras de venir a la iglesia. Tú sigues viniendo a la iglesia. Tú sigues yendo a todo el culto misionero. Tú sigues orando. Amén. Tú tratas de alguna manera u otra de cómo mantenerte fuera del pecado. Totalmente buscando la manera de cómo mantenerte fuera del pecado. Y cuando yo leo esta palabra donde dice que si algún santo o alguna santa se casa con un incrédulo, manténgase con él. No lo suelte. Al menos que como dice aquí, ¿verdad? Si hay adulterio. Ellas hay mujeres que han soportado a sus hombres en adulterio del mundo. Y lo han dejado que vuelva, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Porque tal vez le ha servido de alguna manera u otra de salvación, como dice, porque el incrédulo o la incrédula es santo o santa a través del santo. Cuando Dios mira al pecador casado con un santo, lo mira a través de su esposa, porque la esposa da rodillas, la esposa ora. Si el varón o la varona haciendo todas sus atrocidades todavía, y aquel santo o santa dando rodillas, es muy posible que todavía uno está muerto simplemente por la rodilla de su esposa o esposa, Amén. esperando a que vuelva. Y esto es bien importante, iglesia, porque si alguien que se casa con un incrédulo o una incrédula toma la determinación de romper la ruptura, desligarse totalmente, divorciándose, ¿qué pasaría? Antes de tú dar ese paso, tú tienes que pensar en tus hijos. No importa por cuál sea el motivo que tú te divorcies, la palabra de Dios dice que si tú te divorcias, los hijos tuyos vienen a ser inmundos. Pero son santificados a través de ti mientras estás en el matrimonio. Esto es bien importante. Esto es algo, pensando en los hijos, hay que aguantar. Y hay que aguantar siempre y cuando no se pase a un extremo. Hay que aguantar porque hay que mirar a los hijos. Los hijos ahora mismo todos son santos dentro de un matrimonio, uno santo y el otro incrédulo. Es bien importante no hacer divorcio. Piensa en sus hijos, piensa en su matrimonio. Por algo usted se casó con ese varón, por algo usted se casó con esa varona. Hay que aguantar de rodillas. Amén, aleluya. Porque ¿qué es lo próximo que se puede hacer? Yo miro hoy en día, y si alguien me dijera, entre los adúlteros que caminan dentro de las iglesias, si ellos me dijeran cómo se escaparon de divorciarse y casarse de nuevo 2 y 3 veces, una vez, que me lo digan. Porque en el pasado no hubiese funcionado. Mas sin embargo, cuando yo busco las escrituras, en ningún lugar me dice que yo me puedo divorciar y casarme de nuevo. No hay manera de cómo hacerlo. Y cuando yo miro al adúltero, adultera como un par de veces. Primeramente, después de la deidad de Dios, la deidad de Jesús.
la deidad del Espíritu Santo. 3 poderes. 4 poder nosotros. Pero y cuando Dios habla a la altura en el capítulo 19 al 22 de las bodas del Cordero, el matrimonio, Dios está hablando de que Él es el esposo y viene por su esposa. Y nosotros somos su esposa, la iglesia. Cada uno, el que está en Cristo. Amén, aleluya. Entonces, eso significa de que yo no puedo romper esa ligadura que yo tengo con mi Señor. Porque aquí donde yo la rompa, conociendo la verdad, y ya yo vuelvo a mi pasado, significa que ya con Dios ya yo cometí adulterio. Ese es el primer adulterio, según lo que yo veo. La ruptura con el Espíritu Santo. La ruptura con nuestro Señor Jesús. La ruptura con nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Ahora tú vienes, no obstante, a que ya cometiste el primer adulterio. No sé qué fue lo que te pasó, qué fue lo que viste en tu esposa, qué fue lo que la esposa vio en el esposo, no importa que haya sido. El caso fue que te divorciaste y te casaste con otra mujer o una mujer con otro hombre. Pero yo quisiera saber dónde tú buscaste esa información. Y yo la estaba buscando. Si es así que la encontró, porque nosotros los cristianos, si todavía estamos en esto, cuando queremos hacer algo, buscamos la Biblia, a ver cómo podemos escabullirnos y hacer eso que nosotros queremos hacer. Buscamos, déjame ver qué es lo que dice del alcohol. Oh, pero el alcohol no me dice que no beba. No, pero yo puedo beber un traguito. No, pero no me dice esto totalmente. Hipócrita. Déjame buscarte ahora. Tal vez, ¿dónde fue que tú encontraste que tú te puedes divorciar? Vamos a ver. Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 24. Poderoso Gloria a Jesús, Dios, aleluya. Pero mirando algo, lo que yo voy a leer dice leyes sobre el divorcio. Recuérdense, amados hermanos, que nosotros estamos caminando bajo la fe. Nosotros no somos legalistas ni estamos bajo leyes. Las leyes están para todo aquel que le interrumpe. Las leyes están para los que necesitan ser juzgados. Si yo cometo una falta, entonces hay que implementarme la ley. Por eso vino Cristo, abolió la ley y ya caminamos bajo la fe. Amén. So de por sí, si yo quisiera hacer algo y me voy al Viejo Testamento, cuando el Nuevo Testamento me clarifica las cosas que ya yo no puedo hacer, significa que ya yo no soy un seguidor de la fe. Significa que ya yo no creo en Cristo Jesús. Significa que ahora yo soy un judaizante. Ahora yo pertenezco, en cierto punto hablando, al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel son los que están basados en esta ley. Tenemos que tener cuidado que nosotros cogemos a conveniencia de nosotros en la Biblia. Ahora mira lo que dice. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, alguna cosa indecente, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o se hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea mujer. Hasta ahí lo voy a dejar. Gloria a Cristo. Qué verso más bueno para los adúlteros. Gloria a Dios. Porque esto es increíble. En la manera como yo veo, algo que yo me pregunto es, si la palabra de Dios a mí me dice que los adúlteros y los fornicarios no entrarán al reino de Dios, no heredarán la vida eterna, Aleluya. y que aparte Dios lo va a juzgar. Esto lo digo yo porque es una pregunta. Dijo el ciego cuando Jesús lo sanó:
y se fue corriendo para el templo. Que Dios no habla con pecadores. Y si alguno está en él y hace su voluntad, a este escucha. Como yo, si yo me divorcié y me casé de nuevo y estoy bajo maldición, porque el adulterio es maldición, ¿cómo va a ser? Dice la palabra de Dios, apártese de toda iniquidad, todo aquel que pronuncie el nombre de Jesús. Apártese de toda iniquidad, todo aquel que pronuncie el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Usted sabe qué eso significa? Gloria a Dios. Que un adúltero ni siquiera puede decir amén. Un adúltero no puede decir gloria a Dios. Un adúltero no puede pasar aquí. Un adúltero no puede estar ahí arriba. Amén. El pecado. El adúltero casi te llega a la blasfemia con el Espíritu Santo. Está casi ahí. Está casi ahí. Yo no sé cómo se va a salvar, pero está casi ahí. La blasfemia contra el Espíritu Santo, quitarte tú mismo la vida, el adulterio está casi ahí con la fornicación, de par en par. ¿Cómo se va a salvar un adúltero? No sé. Y algo que yo estaba meditando para los adúlteros, porque son bastantes. La iglesia está full. Full. Bendito eres. Y de fornicario. Usted sabe que antes de usted llegar al adulterio, usted primero tiene que chocar la fornicación. Sabemos lo que es la fornicación, cuerpo y cuerpo, ¿verdad? El adulterio con los ojos, el adulterio con la mente, el adulterio con la boca. Aleluya. ¿Y cómo yo puedo caminar aquí y hablar en lengua? Yo espero en Dios de que sea verdad y que ellos estén hablando en lengua y que estén glorificando el nombre de Jesús. No sé cómo, en pecado. No sé cómo, pero en pecado. No sé cómo. Bendito sea Dios. No sé Aleluya. cómo. Te pueden pasar 70 años y tú todavía tienes tu vida, pero no significa que tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Tú puedes gritar, tú puedes hablar en lengua, tú te puedes arrodillar, tú puedes hacer lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Total, si Dios no te ha matado, es por algo. Porque tú estás en lo de Dios. ¿Acaso Dios no le dijo a Moisés, cuando todavía era hombre pecador y asesino, quítate la sandalia? Porque el lugar donde tú estás, santo es. Aleluya. ¿Y qué es lo que es esto aquí? ¿Qué es santo? Todavía desde los sabios, en la entrada de la puerta de los hierros, ya hay santidad. Señor, aleluya. Y un adúltero entra y comienza a glorificar el nombre de Jesús desde el altar hasta los bancos. Ahí entran los pastores, no sé si evangelistas, si profetas, ahí entra de todo. Ahí entran los 5 ministerios. Yo espero, para la gloria de Dios, que si alguno, la única manera que yo puedo creer que un adúltero, esto lo digo yo, la única manera que yo creo que un adúltero, estando casado, pueda de alguna manera u otra recibir la salvación, lo primero que tiene que hacer es divorciarse. Aleluya. Divorciarse. Y yo espero en Dios de que no haya tenido hijos en ese matrimonio de maldición. Porque, ¿acaso diré yo que si yo me caso de nuevo estoy bajo bendición? ¿Dónde lo dice la palabra? Si tú me lo buscas, entonces yo lo tengo ahí por si me pasa algo en el futuro. Pero por la gloria de Dios, yo estoy con mi esposa hasta que Cristo venga. Amén. Amén, aleluya. Señor, aleluya. Lo primero que tiene que hacer el adúltero es divorciarse. Divorciarse. Aleluya. Y esperar. Yo creo que lo próximo que coge del pastor es una disciplina. Porque aparte de que ya no va al reino de los cielos, ¿cuántas veces no se le predicó aquí que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos? Alabado Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Sentarse y esperar a ver cuándo Dios, no sé si lo perdona, a ver
si Dios, porque el pastor o la pastora, o donde quiera que estemos, sí, tal vez le puso una disciplina, perdón, y ya lo levantó, porque ahora es la carga entre el adúltero y Dios. Ya el pastor le bajó su disciplina, o la pastora, o quien sea. Gloria a Dios. Y el pastor o la pastora está haciendo misericordia y tal vez le deja, después de cierto tiempo, a que entre aquí en los santos. Pero yo fuera ese adúltero y se quedara por 2 o 3 años sentado, buscando de Dios, hincado ahí, aclamando, porque el Espíritu Santo lejos de él está. Lejos Bendito de ella Jesús, aleluya. está. Ahora déjame buscar un verso. A mí me gusta, este cuaderno a mí me gusta tenerlo. Yo no escribo, a mí no me gusta escribir nada. Si algo yo tengo que escribir es porque Dios me lo está dando por fe en el nombre de Jesús. Pero me gusta escribir mis versos. Me gusta buscar versos. Pero dice la palabra mientras yo busco un verso. Y estos no son para los adúlteros, ni para los fornicarios. Estos son para los matrimonios. Para los matrimonios. Que habrán 2 en una cama. El uno será dejado y el otro será llevado. Y cuando yo miro esto, según me va pasando el tiempo, yo voy usted normalmente, para usted corregirse más, tiene que pensar en algo que le dé temor. Y no es que usted ande con miedo, porque usted no ha hecho nada malo. Pero el temor es lo que evita el miedo. Si tu papá te corrige en algo, tú andas con temor, porque tú no quieres una pela. El miedo es cuando ya tú hiciste lo que tu papá te advirtió. Ahora tú andas escondiéndote, porque cuando tu papá te vea, tal vez te va a dar tremenda pena. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. Permiso. Gloria a Dios, aleluya, santo. Te adoramos, Jesús, aleluya. Mira lo que dice aquí. Esto está en Hebreos 10, 26, 33. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí quedó. Voluntariamente. Porque ¿quién te empujó a divorciarte y a casarte de nuevo? ¿Alguien te puso una pistola? Eso es voluntariamente. ¿Cuál es tu excusa? Fue voluntariamente. Tipo de fornicación. Los jóvenes, siendo llenos del Espíritu Santo, siendo llenos de la palabra, o tal vez todavía no con la llenura del Espíritu Santo, pero teniendo los reflejos del Espíritu Santo, y comienzan a tener fornicación. Yo no sé cómo esa palabra rebala. Yo no sé, porque también pueden perder la salvación. Está en que Dios se canse. Pero dice que los fornicarios no entrarán. Si yo entro nuevo a la iglesia y yo estoy fornicando con mi esposa porque no me he casado, yo tengo un tiempo para que Dios me suelte la soga. Porque que estoy nuevo, yo estoy fresco. ¿Acaso no dice la palabra no habla de leche y la vianda? Yo estoy en la leche. Apenas estoy acabando de entrar. Y todavía la palabra que me entra por un oído, me sale por la otra. Pero yo no sé que todavía está trabajando en mí. Y eso me pasó a mí 7, 8 meses, no me recuerdo. Que estando en el Evangelio, en un abrir y cerrar de ojos, me entró el temor de Dios. Yo tenía muchos meses y todavía yo no tenía el temor de Dios. Y en un abrir y cerrar de ojos me entró el temor de Dios. Y cuando me entró el temor de Dios, que ya yo andaba asustado y con miedo, porque estaba en pecado, lo primero que yo decidí es, vamos a casarnos. Corriendo, vamos a casarnos. Con temor, vamos a casarnos. Porque era que la palabra ya yo la tenía encima. Aleluya. Ya yo tenía como un acarreamiento de maldición atrás de mí. Porque yo andaba con la fornicación en mi espalda. Vamos a casarnos. Por eso te digo que hay un tiempo para cada cristiano. Cuando un cristiano entra al Evangelio, tiene un tiempo. No sé si será 1 año, si será 2 años, si serán 4 meses, si serán 5 meses. Y cuando te entra el temor de Dios,
Cada vez que tú haces algo, ya tú sientes el Espíritu Santo chocándote adentro. Amén, Hasta que aleluya. se separe de ti, porque como quiera lo hiciste. Gloria a Dios. Pero dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora mira esto. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios Viviente, vivo, aleluya. Gloria a Dios Santo. Gloria a Dios. Poderoso, Jesús, Porque aleluya. me gustan los versos. Oye lo que dice. Si el adúltero usó la excusa de una de las leyes del Viejo Testamento para casarse y se le olvidó que Jesús en Mateo y en Marcos habla también del matrimonio. Jesús dice, claro que sí, que yo te di, Moisés le dio la carta de divorcio, pero no recordándome yo de la palabra, pero por la torpeza de ustedes, por las cosas malas que ustedes hacen. En pocas palabras, Moisés le dio la carta de divorcio para salir de ellos, toma. Pero aquí vuelve. Oye lo que dice, por si acaso tú te quieres basar en la ley, porque ¿qué te gusta la ley? Conseguiste una rama de la ley para usarla a tu gusto y te divorciaste. Y te casaste y te sigues recasando. Mira, Aleluya. Ahora, mira, en Gálatas 3 dice, gloria a Dios, Aleluya. dice, el Espíritu se recibe por la fe y no por la ley, porque la tal es tipo de maldición. Eso lo escribí yo. Ahora yo voy a leer el verso. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este verso ya te condenó totalmente. Porque no me digas que tú eres justo totalmente. Yo me recuerdo que a Jesús le dijeron maestro bueno. Y él dijo, ¿por qué me llama bueno? ¿Acaso si el único bueno es nuestro Dios que está en los cielos? Eso lo dijo para que nosotros nunca nos llamáramos perfectos. Amén, Porque aún aleluya. Job, siendo perfecto, y así lo declaró Dios, tuvo que pasar por toda esa tribulación. Porque era que él mismo ya se sentía demasiado perfecto. Y Dios tuvo que ablandarlo para que él se saliera de esa perfección, aunque sin conocer a Dios sí es verdad que era perfecto. Pero hay solo un perfecto, y ese es nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta aquí mi parte y que Dios le bendiga. Amén. Ay, aquí ya.